Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. Ecomundo siempre ha buscado presentar las situaciones que ocurren en la economía global y en la política internacional, la situación de la ecología, el cambio climático, la tecnología, etcétera, siempre apegado a informaciones sólidas, fuentes de información sólidas. De manera que no utilizamos fuentes que no sean consistentes. Y justamente no nos gusta utilizar el sensacionalismo y cuando vemos las noticias pues eliminamos mucho de aquello que pudiesen ser calificativos y nos vamos al dato frío y a tratar de presentar el suceso y las informaciones, la data y los antecedentes. Hemos visto todo el tema de cómo se ha complejizado la situación de Oriente Medio. Y ahora se agrega un ingrediente que es la marcha contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos, que se ha convertido en la protesta más sangrienta en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha abatido a tiros a 55 manifestantes palestinos que se dirigían hacia la frontera. Gaza ha vivido el pasado lunes la jornada más sangrienta desde que se inició la ola de protestas masivas el pasado 30 de marzo, marcada por la marcha de decenas de miles de palestinos en el límite de la franja con Israel contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Se ha cobrado la vida de al menos 55 manifestantes y ha causado más de 1 millar de heridos por disparos de los soldados, de acuerdo a fuentes sanitarias. El balance de víctimas en un solo día no tiene precedentes desde la guerra del 2014 en Gaza. Un portavoz castrense aseguró que pese a las advertencias lanzadas por el ejército, cerca de 40.000 palestinos participaron en los disturbios en más de una docena de puntos de la valla de separación y arrojaron bombas incendiarias y artefactos explosivos. La frontera ha sido declarada zona militar cerrada. El enclave costero mediterráneo quedó ensangrentado en medio de una huelga general que clausuró los comercios y centros oficiales y educativos. Los hospitales que atendían en tiendas de campaña situadas en los aparcamientos se vieron desbordados y solicitaron ayuda a las autoridades de Egipto. El traslado de la Embajada de Estados Unidos ha coincidido con el 70 aniversario de la creación del Estado hebreo, según el calendario gregoriano. La fecha también señalaba la víspera del día de la Nakba, desastre en árabe, en el que los palestinos recuerdan 7 décadas de exilio y de pérdida de territorios tras el nacimiento de Israel. Durante las últimas 7 semanas, la llamada Gran Marcha del Retorno ha suscitado masivas manifestaciones en el límite de la Franja de Gaza con Israel, que se han saldado hasta ahora con más de un centenar de muertos y unos 10.000 heridos de bala. Hamas anunció al caer la tarde que las protestas iban a redoblarse el pasado martes en el día de la Nakba hasta conseguir los objetivos de la Gran Marcha del Retorno, que persigue el regreso a sus lugares de origen en el actual Estado de Israel de los refugiados y sus descendientes que tuvieron que abandonar sus casas en 1948. El primer ministro palestino, Rami Hamdallah, condenó el traslado de la Embajada de Estados Unidos en la víspera del Nakba. El Nakba representa una serie de tragedias colectivas que se plasmaron en la destrucción de al menos 418 poblaciones y el desplazamiento forzoso del 70% de nuestro pueblo, aseguró Hamdallah en un comunicado oficial. El secretario general de la OLP, Saeb Erekat, afirmó que el traslado de la delegación diplomática desde Tel Aviv supone un acto hostil
contra el derecho internacional y contra el pueblo de Palestina que coloca a Estados Unidos del lado de la potencia ocupante Israel. La protesta contra la decisión del presidente estadounidense apenas tuvo incidencia en Jerusalén y no pasó de ser simbólica en los puestos de control de Cisjordania con despliegue de las fuerzas militares israelíes. Los palestinos reclaman un Estado propio en Gaza y Cisjordania con capital en Jerusalén del Este. El Departamento de Estado norteamericano insiste en que el traslado de la sede de la embajada no prejuzga los límites definitivos de la ciudad de Jerusalén entre ambas partes tras un acuerdo final de paz. Los israelíes consideran que la Casa Blanca ha reconocido la realidad con su declaración, en tanto que los palestinos afirman que Estados Unidos ha perdido su papel de mediador neutral. Además de la ONU y la Unión Europea, Francia y Reino Unido llamaron a la contención en la frontera de Gaza, mientras los países árabes eran convocados a una reunión de urgencia. En un vertiginoso crescendo, la situación del conflicto se ha ido escalando. La apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén fue una promesa electoral del presidente estadounidense, aunque hubo quien pensó que solo tendría vida en campaña. Su materialización demuestra una vez más que el presidente se ha propuesto dar a sus votantes aquello que les ofreció, por muy desfavorecido que sea. En este caso, además, su justificación política le ha resultado fácil. El traslado fue aprobado por el Congreso en 1995. Los diferentes presidentes no lo llevaron adelante alegando motivos de seguridad nacional. Era la excepción incluida en la ley y que permitió a Bill Clinton, George Bush hijo y Barack Obama defender en voz alta la capitalidad de Jerusalén al tiempo de que no movían un dedo por ella. Con la llegada del actual presidente estadounidense, las cosas cambiaron. Su importante en este espacio fue y ha sido un rol importante. Y en contra de los pronósticos iniciales de la Casa Blanca, que hablaban de 3 años para ejecutar la mudanza, el presidente estadounidense puso el acelerador y le ha culminado en solo 6 meses. En 1995 el Congreso aprobó por abrumadora mayoría reubicar ahí la embajada y desde entonces todos los presidentes han aplazado la decisión por miedo a afectar las negociaciones de paz, pero décadas después no estamos más cerca del acuerdo. Con el traslado, la Casa Blanca ha culminado un proceso que empezó a cristalizar en la primera visita oficial de Netanyahu a Washington, en febrero del 2017, cuando el presidente estadounidense apenas llevaba un mes en la Casa Blanca. El líder israelí logró que el presidente de Estados Unidos dejase a la intemperie a los palestinos al apartarse del objetivo de crear 2 estados. Este alejamiento de un principio rector de la diplomacia estadounidense fue un regalo para el sector más duro del Likud, pero también una advertencia de lo que vendría después. En estos meses la brújula estadounidense ha conducido siempre al mismo punto. Con el bombardeo a Siria y sobre todo el abandono del pacto nuclear con Irán, Estados Unidos ha hecho suyas las reivindicaciones de Netanyahu y ha ahondado la demolición del legado del presidente Obama. Netanyahu no solo influye, sino que exacerba esta situación de conflictos. Con un primer ministro más pragmático, la dirección política de este concurso entre la Casa Blanca y la dirección israelí, liderada por Netanyahu, indiscutiblemente se ha traducido en una posición dura. La asunción norteamericana de los enunciados de Netanyahu tiene un protagonista y según se mire un perdedor, Jared Kushner. La elección de este judío ortodoxo para buscar el acuerdo definitivo entre palestinos e israelíes fue apuesta de un alto riesgo. En contra jugaba su nula experiencia política. A su favor un fortísimo nexo relacional. No solo es yerno del presidente, sino amigo desde su infancia de Benjamín Netanyahu, estrechamente relacionado con su padre. El resultado del experimento ha sido la instauración de un desequilibrio carente de diplomacia. La proximidad
a sus dos valedores le ha eclipsado y ha generado una narrativa en la que los intereses de ambos líderes son indiscernibles. En el momento actual, y es un hecho significativo que continuaremos analizando en Ecomundo, las naciones europeas y las principales potencias del Consejo de Seguridad han visto con preocupación y han rechazado los ataques israelíes en la franja de Gaza y han planteado una solución diferente a la que se ha estado planteando en torno a la situación del traslado de la embajada y cómo manejar el tema de las dos capitales dentro de Jerusalén. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo. Ojalá no le cambie, cita cultural.